Marcos capítulo 16, versículo 17 y 18. La semana pasada habíamos dicho que la semana pasada era el penúltimo sermón del libro de Marcos, pero la verdad es que este es el penúltimo. Desarrollándolo tuve que dividirlo porque habla de dos temas que hay que tocar, que hay que tomar, digamos, en forma separada. Por tanto, lo que leeremos hoy día es Marcos capítulo 16, versículos 17 y versículo 18. Cuando lo tenga, por favor, puesto en pie lo leemos y de ahí podrá sentarse para escuchar la palabra del Señor. Dice así entonces la palabra de nuestro Señor en Marcos capítulo 16, versículo 17 y versículo 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Tome asiento, hermano. El título del sermón de hoy se llama Las señales que seguirán a los que creen. Las señales que seguirán a los que creen. Estaba escuchando a un predicador en la radio y justo mientras me subí al vehículo, lo tomé hablando de un tema de los hipócritas, de las personas que profesan la fe pero que no son hijos de Dios. Y que a través de esto ellos hacen negocio. Nosotros sabemos que hay una enormidad de personas, lobos rapaces, lobos vestidos de ovejas, ¿cierto? Que lo único que hacen es disfrazarse de alguna manera de un hijo de Dios para sacar beneficio de ello. Y él decía que esto ciertamente era algo muy malo para la cristiandad, para la fe. Pero por otro lado también tenía algo bueno. Tenía una forma de mirarlo que era bueno. Y era el hecho de que cuando nosotros analizamos las copias, las falsificaciones, en primer lugar, nadie falsifica un dulce de 10 pesos. Porque las cosas que se falsifican son cosas de valor. Y por otro lado, nadie falsifica algo que no sea real. Por tanto, si alguien falsifica el cristianismo o falsifica la profesión de fe, detrás podemos decir que hay algo que es real y que es profundamente valioso. Ahora bien, nosotros no discernimos los corazones. Nosotros no podemos tener la capacidad de decir tú eres salvo, tú no eres salvo. Pero el Señor en este momento, en los versículos que hemos leído, le está diciendo a los apóstoles ciertas cosas. Pero nosotros tenemos que ver esto a la luz del contexto bíblico general. Y para esto entonces nos vamos a ir directamente al estudio de los pasajes del día de hoy. Como acabamos de leer, hermanos, dice el Señor, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En cuanto al contexto, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo había resucitado. Nosotros ya pasamos todo eso, su crucifixión, su resurrección. Aquí el Señor ya se está apareciendo a los apóstoles, desapareciendo durante 40 días. Y en una de las enseñanzas que estaba dando justamente antes de ascender a los cielos, que es lo que vamos a ver la próxima semana, el Señor les dice algo a sus discípulos. Nosotros la semana pasada habíamos visto otra de las cosas importantes que el Señor le había dicho. Esto a modo de paréntesis. La semana pasada nosotros vimos que el Señor, antes de irse a este fragmento, ¿cierto?, a decirles quién eran las personas que seguirían, le había dicho: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, y los que creen serán salvos y los que no estarán condenados.
Eso fue lo que nosotros hablamos la semana pasada de la forma correcta de predicar el Evangelio. En respuesta entonces a la predicación del Evangelio, las personas determinarán si es que se salvan o si se condenan. Vuelvo a repetirlo. Las personas van a determinar su salvación o su perdición en virtud de cómo respondan al mensaje del Evangelio. Ahora el Señor le está diciendo, ojo, apóstoles, que las personas que reciban el Evangelio tendrán ciertas características. Y estas características que el Señor está nombrando aquí, nuestro Señor Jesucristo, nosotros las veremos cada una de ellas. Pero como lo dijimos al principio, nosotros para poder ver esto vamos a tener que ver la Biblia en su contexto general para poder comprender lo que está sucediendo y vamos a ver por qué. Lo primero que dice el Señor es que los que crean en el nombre de Jesucristo echarán fuera demonios. Nosotros encontramos hermanos expulsando demonios. no encontramos hermanos expulsando demonios en ninguno de los libros del Nuevo Testamento. Es la única, parte donde se habla de un cristiano echando fuera demonios, es en el libro de los Hechos, y lo está haciendo el apóstol Pablo. A excepción de eso, y claramente de los evangelios, no vemos a los discípulos, nosotros, ni en las cartas paulinas, ni en las cartas de Pedro, ni en las cartas de Juan, a los hermanos dando instrucciones de cómo echar demonios, ni mucho menos. No existe. La expulsión de demonios existe en el ministerio terrenal de Cristo, cuando le da autoridad a los apóstoles para que vayan, y después en el libro de los Hechos se hace una mención. Por ejemplo, en el Hechos 16-18 dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, que era una mujer que estaba molestando, ¿cierto?, que estaba poseída, y salió en aquella misma hora. Esto lo relata el libro de los Hechos y es la única, quizás, referencia a la expulsión de demonios. Por tanto, nosotros tenemos que observar esta evidencia de que los que creen echarán fuera demonios en su contexto. Y preguntarnos y hacerle preguntas al texto y decirle entonces, Señor, quizás si nosotros estuviéramos hablando, entonces, Señor, ¿solamente los hijos de Dios podrán expulsar demonios? Y es una pregunta que la hemos hecho en algún momento. Y se la hago el día de hoy a usted, para que la responda antes de que yo la responda, para sí mismo. ¿Solamente los hijos de Dios pueden expulsar demonios? La respuesta es no. Nosotros vemos en la Biblia, y por eso dijimos que tendríamos que ver estas cosas en un contexto bíblico general. Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Lo que está diciendo el Señor es haciendo una aclaración. En el último momento, cuando el Señor esté, ¿cierto?, en el trono, en el juicio, se presentarán personas que dijeron, pero Señor, si nosotros profetizamos en su nombre, y en ese contexto se habla de predicar en su nombre, dice que ellos en el nombre de Cristo expulsaron demonios, incluso hicieron milagros. Pero el Señor le dice, apártense de mí porque yo nunca los conocí. Ni siquiera le está diciendo que ustedes fueron un tiempo hijos míos, después yo los aparté. No, él dije, nunca los conocí. Ellos nunca fueron. Vemos entonces en la Escritura una cosa que nos debe llamar la atención. Hay personas que no son convertidas y están expulsando demonios. Pero por otro lado vemos al Señor diciendo, ojo, los que crean van a expulsar demonios. ¿Cómo nosotros entonces vemos esto? Tenemos que verlo entonces a la luz del contexto en el cual se está desarrollando esto. Este mensaje, y nosotros iremos viendo los demás puntos que también se desarrollan en el mismo tiempo, es dado exclusivamente a los apóstoles y al ministerio que ellos iban a desarrollar. Ellos iban a ser testigos oculares de estas manifestaciones que son
sobrenaturales. Pero estas señales no iban a ser señales que iban a seguir a los hijos de Dios por el resto de la historia del cristianismo. Como vemos y como podemos estudiar la historia, todas estas manifestaciones sobrenaturales para los hijos de Dios desaparecen incluso antes del primer siglo o durante el primer siglo. Lo segundo que dice el Señor y que será evidencia de que los que le creen en Él es que hablarían nuevas lenguas. El Señor entonces utiliza otra señal o evidencia para los que creyeran en Él. Hablarán nuevas lenguas. Y esto es llamativo porque hasta ese momento los apóstoles nunca habían hablado en lenguas. Hasta este momento el tema de las lenguas para ellos era algo desconocido. Recordemos que esto es unos 15 días, más o menos 10 días antes de que se ha derramado el Espíritu Santo. Por tanto, el Señor les estaba hablando algo que no entendían. Y que después, en Hechos 2, se iba a desarrollar, ¿cierto?, el derramamiento del Espíritu Santo y ahí ellos iban a hablar nuevas lenguas. Entonces en Pentecostés se lleva a cabo esto. Y nosotros vemos entonces que este don, y nosotros lo hemos estudiado y hoy día no, en virtud del tiempo, no podemos hablar de un don de lenguas, pero sí sabemos cosas que tenemos que decirlas. Las lenguas eran idiomas, no eran lenguas inentendibles, eran idiomas. Y nosotros vemos cómo este don efectivamente desaparece en la narrativa bíblica, porque las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo, por ejemplo, a los Corintios, efectivamente él está normando el desarrollo de las lenguas. Pero cuando nosotros vemos las últimas cartas escritas por Pablo, unos 10 años después de la primera, Pablo no hace referencia absoluta a las lenguas. Nosotros vemos también a través de la historia que los vestigios de hablar de lenguas desaparecen en el primer siglo y hay muy pocos momentos en el que el segundo siglo, a principio, hay alguna manifestación así, pero no hay más. No hay más lenguas y durante 19 siglos, escuchen hermanos, 1900, 1800 años prácticamente, la iglesia y los creyentes, los que profesaban la fe, nunca hablaron en lenguas. Nadie más habló en lenguas durante 1800 a 1900 años. Este fenómeno de las iglesias que hablan lenguas hoy día es algo que se viene desarrollando a principios del siglo XX. Desapareció. Por tanto, vemos que esto es un llamado a los apóstoles para su contexto inmediato en el primer siglo. Dice lo siguiente, la tercera evidencia: tomarán en las manos serpientes. Y lo que está diciendo el Señor, bajo ningún punto de vista, es una invitación a que nosotros tomemos serpientes. Los riesgos de tomar las Escrituras de forma literal son terminar en tremendas herejías y en tremendas prácticas totalmente antibíblicas. Yo creo que todos hemos visto en alguna parte documentales de una iglesia en Estados Unidos donde hacen sus cultos con serpientes. No sé si lo han visto, espero que lo hayan visto. Hay personas en Estados Unidos, hay una iglesia que tiene incluso sede en Canadá, que, para resumir la historia, el hombre vio este pasaje, lo tomó de forma literal y empezó a hacer sus cultos con serpientes. Finalmente él muere por una picadura de serpiente. Pero mucha gente cree y un montón de gente hoy día hace estos cultos con serpientes venenosas. Pero esto es una apreciación literal de los textos y que no se aplica el día de hoy. Y el Señor bajo ningún punto de vista está diciendo, oigan, los que creen en mí vayan y tomen serpientes. Lo que está haciendo hincapié el Señor es que las personas, los hijos, los creyentes de Dios en este ministerio inmediato vendrían con señales, vendrían con evidencias del poder de Dios. Un ejemplo de esto es lo que sucede en Hechos 28, versículos 3 al 5. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, Pablo estaba en Malta, algunas ramas secas las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Lo picó y quedó encima. Cuando los naturales, las personas de Malta, vieron la víbora colgando en su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, o sea, este hombre va a morir. ¿A quién? Escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora, el apóstol Pablo
en el fuego, ningún daño padeció. El libro de los Hechos entonces nos narra que efectivamente, y podemos imaginar que no solamente Pablo vivió cosas como esta, el apóstol Pablo fue picado por una serpiente venenosa, pero nada le sucedió. Lo que está dando a entender el Señor Jesucristo, por tanto, es que los que desarrollarían el ministerio primitivo, efectivamente vendrían con señales. Sigue diciendo el Señor, cuarta evidencia, beberán cosa mortífera y no les hará daño. Y la línea viene por donde mismo. El llamado de Dios no es a tomar veneno, cosa que estas personas que utilizaban la serpiente también hacían, cosas malas para el cuerpo. Y nosotros vemos que la Escritura nunca dice tomen cosas malas, por el contrario, dice vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y por tanto nosotros tenemos que cuidarlo. El Señor entonces bajo ningún punto de vista está diciéndole a la gente vayan y tomen cosas mortíferas porque no le hará daño. Hacer eso sería probar a Dios y nosotros no podemos probar a Dios. La Biblia nos advierte claramente, no probemos a Dios. Recordemos, hermanos, que esto está entonces dado para el contexto de la iglesia primitiva. Y lo mismo acontece con el quinto punto. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Lo que hoy día nosotros vemos en estas campañas de sanación. Es tan cierto esto que el don de la sanación no está vigente. No está vigente. Porque si estuviese vigente, los que tienen don de sanación estarían en los hospitales. Pero nosotros no vemos a ningún hermano con don de sanación que esté en los hospitales. Los hermanos que tienen los dones de sanación están haciendo campañas para recolectar dinero, están buscando fama, porque es todo un show. El don de la sanación también culminó en la iglesia primitiva. Eso también cesó. Durante 1900 a 1800 años, el don de sanación desapareció de la historia del cristianismo. Ningún padre de la fe andaba sanando y demostrando su don de sanación, de sanidad. Eso acabó. Pero dicho esto, voy a hacer una aclaración. Nosotros, hermanos, somos bautistas reformados, ¿cierto? Tenemos una apreciación muy respetuosa de la Escritura. La Escritura es nuestra única fuente de autoridad de fe y práctica. Nosotros creemos en el principio de sola Escritura. Y nosotros vemos, hermanos, y por tanto tomamos una postura cesacionista respecto de los dones sobrenaturales. Vuelvo a repetirlo, la postura que nosotros tenemos es una postura cesacionista de los dones sobrenaturales. Pero voy a hacer una breve explicación. Porque cuando nosotros decimos no, es que los dones cesaron, mucha gente dice, pero es que ustedes entonces no creen que Dios hace milagros. Y la verdad es que nosotros nunca hemos dicho eso. Nosotros seguimos diciendo que Dios hace milagros. Dios sana, Dios sigue sanando de forma milagrosa. Dios eventualmente puede hacer a alguien hablar en lenguas, puede hacerlo porque Dios es soberano y hace lo que Él quiere. Lo que nosotros defendemos y postulamos es que el hecho de que un ser humano tenga ese don y lo manipule a discreción, como lo hacía el apóstol Pablo, donde él iba caminando y decía, se sana en el nombre de Jesús, y repartía la sanidad porque era un don de él, era una autoridad dada por Dios, eso desapareció. Ya ningún cristiano tiene la posibilidad de decir, yo hablo en lenguas cuando quiero, yo sano cuando quiero, yo de alguna manera voy y profetizo. No, eso desapareció. Pero Dios sigue sanando, pero Dios dice cómo sanar. Dice, si uno de vosotros está enfermo, llévelo donde los ancianos, y los ancianos orarán por él. Y la oración de fe sanará al enfermo. La fe del enfermo lo sanará. Dios sigue ejecutando sanaciones. Dios sigue sanando, pero cuando Él quiere, como Él quiere y donde Él quiere, no donde el hombre quiere. Y esta es
la aclaración de por qué somos cesacionistas. El cesacionismo nos dice que el don que de alguna manera que Dios ya no hace cosas, porque las sigue haciendo. Y yo creo que más de alguno de nosotros ha sido testigo de cómo Dios ha sanado de forma milagrosa a alguien. Pero no lo hace porque aquí viene el ungido y aquí derramo sanación. No, lo hace porque Dios utiliza a cualquier instrumento, a cualquiera de nosotros para orar por alguien y Dios lo puede sanar. Esa es la postura bíblica, esa es la verdad de las cosas. Cuando ustedes vengan que aquí yo vengo con el don de sanación, eso es falso, no existe. Amén. Solamente quiero hacer esa aclaración. Ahora bien, volviendo al contexto de lo que estamos viendo, el Señor le dice a sus apóstoles que habrían señales de aquellos que creen. Pero estas señales, como hemos visto, están dadas en un contexto primitivo, en un contexto de la iglesia primitiva. Ahora lo que nosotros tenemos que ver, y es lo que hemos dicho, ¿cómo vemos entonces esta verdad que el Señor Jesucristo ha dicho a la luz de toda la Biblia? Y nosotros vamos a verlo entonces a través de toda la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto de las evidencias de los que creen? Y aquí los voy a invitar entonces, conforme veamos esto, a que usted se examine a usted mismo. El apóstol Pablo en 2 Corintios dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. El llamado es a cada uno de ustedes, hermanos, a que a través de estas evidencias que el Señor Jesucristo no está mostrando aquí, pero que Dios muestra a través de la Escritura, nosotros podamos ver si es que efectivamente estas evidencias hablan de nuestra conversión, de nuestra fe. Punto número 1. La primera evidencia, y quizás podríamos añadirla, las evidencias de los que creerán son estas. Anhelo por el conocimiento de Dios. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El apóstol Pedro diciéndole a los convertidos nuevos, anhelen la leche no adulterada, que se refiere a la Escritura sin adulteraciones. Anhelen la Escritura para que a través de la Escritura ustedes crezcan en su salvación. No es que la ganen, sino que la crezcan. Crezca ese entendimiento de la Escritura. Aquel que ha nacido de nuevo, hermanos, tiene que entender algo. Es lo que hemos dicho y lo que hemos visto en la Escritura. Aquel que nace otra vez, el que tiene el nuevo nacimiento, recibe inmediatamente un precioso regalo. El regalo que cualquier ser humano debería pretender, lo más hermoso que usted ha recibido, y es el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo se derrama sobre nosotros, ¿cierto? Lo tenemos claro. Por tanto, el Espíritu Santo, como dice Efesios, mora en nuestras vidas como garantía de nuestra fe. Si alguien es salvo, mora entonces el Espíritu Santo en él. Si alguien es un verdadero hijo de Dios, tiene al Espíritu Santo morando dentro de él. Si no está el Espíritu Santo, no hay conversión. Si hay conversión, está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo empieza a hacer cosas en nuestras vidas. Empieza a moldearnos. Por tanto, el Espíritu Santo, como vamos a ver en todas las evidencias, es el protagonista de todas las evidencias. Vuelvo a repetirlo, el Espíritu Santo es el protagonista de todas las evidencias que nosotros tenemos como hijos de Dios, o los frutos. En este caso, el Espíritu Santo obra en el creyente, ¿para qué? Para que busque conocer más de su Salvador. Cuando uno es hijo de Dios, anhela conocer más a su Dios. Sale un sentimiento del corazón donde yo quiero profundizar en el conocimiento de Dios. Ahora bien, ¿cómo conocemos a alguien? Conviviendo con él, ¿cierto? Yo puedo conocer a mi esposa porque convivo con ella. Paso tiempo con ella. Y hoy día nosotros tenemos formas de pasar tiempo con Dios. ¿Cómo pasamos tiempo con Dios? ¿O cómo le conocemos? A través de los medios de la gracia. Medios de gracia. Oración, estudio de la palabra por sobre todo.
lo que Dios ha querido revelar de Él para que nosotros lo reconozcamos, está plasmado aquí en la Escritura. No hay otra forma de conocer a Dios que no sea a través de la Escritura. No hay forma. Cualquier otra fuente externa es una fuente mentirosa. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, orando, Jesucristo orando en Getsemaní a su Padre, le dijo, Señor, por favor, apártalos del mundo y santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Apártalos en tu verdad. La Biblia es la verdad. En otras palabras, lo que le está diciendo el Señor, Señor, sepáralos de este mundo, pero apártalos en la palabra. Por tanto, la única forma de que nosotros podamos conocer a Dios profundamente tal y como es a través del estudio de la palabra de Dios. Por tanto, si queremos tener el anhelo, si en nosotros como hijos de Dios hay un anhelo por conocer a Dios, adivine qué anhelo debería haber en el corazón del Hijo de Dios. Anhelo por escudriñar las Escrituras. Eso es una evidencia de un Hijo de Dios. El Hijo de Dios anhela conocer a su Creador a través de las Escrituras. Segundo, anhelo por estar en la casa de Dios. El salmista David, Salmo 84, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Quizás podríamos ver una doble referencia, ¿cierto? La morada eterna de Dios, pero la morada terrenal de Dios está aquí. Y no en el templo en sí mismo, en la unión, en la centralidad de Dios dentro del culto. Hermanos, en el corazón del Hijo de Dios también hay un fruto, una evidencia, y esta es querer estar en la casa de Dios. El que es hijo de Dios anhela estar aquí. Yo anhelo estar cada día domingo acá. Lo espero con ansias el día domingo. Es un momento especial. Es un momento donde podemos rodearnos de las cosas de Dios, de la familia de Dios, de su palabra. El Hijo de Dios anhela juntarse. ¿Saben, hermanos? Hoy día está muy de moda este cristianismo donde la gente no quiere salir de sus casas. Pero ¿saben qué? Una enorme cantidad de hermanos a través del mundo arriesga sus vidas para ir a congregarse. Lugares donde hay persecución. Lugares donde no se pueden reunir como nosotros libremente. Nosotros salimos a la casa y decimos Cristo vive y nadie nos dice nada. En otros lugares del mundo, los hermanos se tienen que ir ocultando, reunirse en alcantarillas, reunirse en cuevas, en subterráneos para adorar a Dios, porque ellos anhelan estar en la presencia de Dios, en la familia de Dios, en la casa de Dios. No despreciemos eso. Otra evidencia de los que creen, amor a los hermanos, que va de la mano con lo anterior. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8 dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y escuche bien, todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama, no ha conocido a Dios. Otra señal, hermanos, entonces, que vemos en las Escrituras de los que creen es el amor fraternal a sus hermanos. Otra evidencia del que cree es el amor a los hermanos. Y volvemos a decirlo, esta es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Generalmente al principio, cuando uno recién cree, no quiere estar con los hermanos. Fome estar con los hermanos. No quiere, son pesados, son patudos, son cargantes. Pero Dios va haciendo algo en el corazón. Va trabajando en el corazón. Y le empiezo a echar de menos y quiero estar con ellos.
y estoy cansado, me quiero ir a acostar, pero prefiero estar con mi hermano. ¿Por qué? Porque Dios pone ese amor en nosotros. Dios hace esto en el corazón de los creyentes. Los creyentes quieren estar juntos. Nosotros vemos esto en el libro de los Hechos. Los hermanos estaban todos juntos, unánime. Compartían sus cosas. Estaban en las casas. Esto es una evidencia de los que creen, efectivamente. El Hijo de Dios no es un llanero solitario que va por la vida. El Hijo de Dios es alguien que anhela estar, no solamente en los atrios de Dios, sino que estar en la familia de Dios, con sus hermanos. El apóstol Juan es claro. Si tú no amas a Dios, si tú no amas a tu hermano, no has conocido a Dios. Si conoces a Dios, vas a comenzar a amar a tus hermanos. Cuarta evidencia. Y aquí vamos a hablar de más cosas. Y yo, para no hacerlo tan largo, lo voy a hacer en uno. El fruto del Espíritu. De aquí vamos a hablar de ciertas cosas. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y vamos a hablar brevemente de estos, que son evidencias de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es un fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en los hijos de Dios. El amor, ¿a qué se refiere el amor? A lo que está diciendo el apóstol Juan. Amor por sus hermanos. Amor en obediencia a Dios. Gozo, porque ciertamente el Hijo de Dios tiene gozo. El Hijo de Dios debe vivir lleno de gozo. ¿Por qué? Porque Cristo lo llena todo. No quiere decir bajo ningún punto de vista que usted nunca se va a estar triste, que nunca va a pasar dolor, porque la Escritura dice claramente, en el mundo tendréis aflicciones. También dice que tendréis tribulaciones. Pero también dice que el Dios es soberano y que todas las cosas las hace para el bien nuestro, por más feas, oscuras y dolorosas que sean. Pero en general el cristiano tiene gozo, vive gozoso. Y también en ese gozo tiene paz. El fruto del Espíritu también es paz. Una paz que el mundo no la da. Porque el mundo da cierto tipo de paz, pero no es como la paz que da Dios. Porque la paz que da Dios sobrepasa todo entendimiento. ¿Y por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque es una obra misma del Espíritu Santo, que el mundo no tiene, pero que los hijos de Dios sí tienen. Cosas que el mismo Dios, que es el Espíritu Santo, hace en el corazón del hombre. Pone paz. Hay fruto también como la paciencia. El Hijo de Dios va sufriendo una especie de amoldamiento de su carácter. Ya no es el mismo que era antes, porque va sufriendo una obra del Espíritu Santo y van saliendo estos frutos preciosos como la paciencia. El que antes era impaciente, cuando va caminando con Cristo se va volviendo paciente. La benignidad. El cristiano, el Hijo de Dios, va poniéndose benigno. Empieza a buscar las cosas buenas. Y para hablar de las cosas buenas, no son las cosas buenas que nosotros pensamos que son cosas buenas. Son las cosas buenas a los ojos de Dios. Bondad, también de la mano con la benignidad. Mostrar, hacer obras buenas, ¿cierto? De forma dulce, buscando la suavidad, ser bondadoso, ser amable. Eso también es algo que van haciendo en el corazón del Hijo de Dios. Si ustedes se fijan, todas estas cosas van en contra totalmente de lo que es el orgullo. El orgullo va generando obras de la carne, pero cuando el orgullo va disminuyendo van naciendo estas cosas que son dar, fe. Y aquí no está hablando de la fe salvífica, está hablando de la fe en Cristo, digamos, en la fe de las circunstancias, en la fe del caminar diario. Una cosa es la fe salvífica que nosotros entendemos que nos da salvación, pero esta es la fe que nosotros utilizamos en todas las cosas, en poner nuestros problemas en Dios, en confiar efectivamente en su soberanía, en su sabiduría. Esa paz que va de la mano también con esto, todo es obra del Espíritu Santo.
la mansedumbre. Y esto tiene que ver con la obediencia, punto que vamos a tocar después. Nos vamos volviendo dóciles. Porque ciertamente cuando nosotros llegamos a Cristo en primera instancia, llegamos como caballos chúcaros, porque no queremos nada. Todo nos desagrada, ¿no? ¿Por qué le voy a hacer caso? ¿Por qué me voy a someter? Pero Dios va dando al corazón docilidad. Recordemos que las bienaventuranzas dice, bienaventurados los mansos. A esto mismo se refiere. A los que se encuentran al consejo de Dios y dicen, sí, el Señor tiene razón. Yo tengo que morir a mí mismo. No me gusta, pero tengo que hacerlo porque sé que estoy mal. Esa docilidad, ese convencimiento lo va dando el Espíritu Santo. Y es otra evidencia de los que creen. Por último, lo que está diciendo el apóstol Pablo, templanza, el carácter. El Señor va dándonos el carácter para no explotar cuando el hermano me pasa a llevar. O derechamente, cuando la Escritura viene, cuando la exposición de la Escritura nos duele, porque ciertamente lo que estamos hablando puede que le duela. Pero así es la Escritura. Yo la otra vez conversaba con alguien hace muchos años, que él decía que él iba a la iglesia a buscar palabra de aliento. Y yo le decía, si nosotros necesitáramos tantas palabras de aliento, encontraríamos en la Escritura mucha más palabra de aliento que corrección. Pero lo que hace el Señor es darnos mucha corrección y la palabra de aliento que necesitamos. Pero el Señor nos deja sí un testamento, ¿cierto?, de correcciones, porque todo lo que nace de nuestros perversos corazones nos lleva hacia un lado equivocado. Por tanto, ¿qué necesitamos? Corrección. Y eso es lo que necesitamos. Ahora, si nosotros lo aceptamos con mansedumbre, es porque hay un fruto del Espíritu Santo. Si usted dice, no, yo no quiero nada con esto, es porque usted, entonces no tiene el Espíritu Santo. Ese es el cuarto punto, la evidencia, el fruto del Espíritu. Pero hay un quinto, obediencia, que va de la mano del que hablamos recién. Juan, capítulo 14, versículo 20 y 21. Jesucristo hablando, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, ojo, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En otras palabras, y lo que dice después el Señor, el que me ama, guarda mis mandamientos. El que es hijo de Dios, guarda los mandamientos y obedece. No hay mucho que decir al respecto. La Escritura es bien clara. Nosotros como hijos de Dios somos llamados a obedecer en amor. Y obedecemos no porque tengamos miedo, ¿cierto?, de lo que el Señor va a hacernos, sino que obedecemos porque le amamos. Esa es la diferencia. No obedecemos a Dios porque vayamos a perder nuestra salvación, sino que obedecemos a Dios porque Dios ya nos salvó. Por tanto, nosotros vemos que la obediencia es otra señal a los que creen. Si el Señor hubiera dado estas palabras que le dio a los apóstoles en el Marcos 16, y hubiera dicho, miren, estas señales son para los que creen en el tiempo, le hubiera dicho esta. Pero lo que le estaba diciendo era algo para el contexto inmediato. Otro fruto, otra evidencia de la salvación, la entrega. Lucas 8, versículos 38 y 39. Allí narra todo el capítulo 8 una historia maravillosa. Una historia que yo la primera vez que la leí fui muy quebrantado, lloré mucho porque ciertamente me vi como ese hombre y me vi muy falto respecto de ese hombre. Es la historia de lo que ustedes conocen como el endemoniado gadareno. Este era un endemoniado de Gadara. Este hombre andaba por los sepulcros, ¿cierto? Andaba por todos lados, se golpeaba a sí mismo y nadie lo podía ayudar y tiene un encuentro con Cristo. Y el Señor lo liberta de su posesión. Y fíjense lo que dice. Lucas 8, versículos 38 y 39. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba al Señor que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo, no, vuelve a tu casa
y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y escuche bien, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Este endemoniado vivía en lo que se conoce como Decápolis, que eran 10 ciudades que estaban más o menos juntas, cerca de una de las costas, ¿cierto?, del mar de Galilea. Este hombre tiene un encuentro con Dios y es libertado, ¿cierto? Este hombre no tenía ningún futuro, este hombre estaba condenado. Pero al encontrarse con Cristo es libertado, tiene esta libertad. Pero fíjese lo que hace él con esta libertad. Cuando Jesús se va devolviendo, porque hay un problema ahí con los cerdos que se tiraron al risco y murieron, la gente de ahí le dijo, mejor váyase. Jesús se estaba yendo, se estaba subiendo a su barca. Y él viene y dice, Señor, yo me quiero ir contigo. Yo quiero estar contigo, mostrando una de las primeras evidencias que hablamos, las ganas de conocerlo, de estar con él, de estar en compañía con él. Pero el Señor le dice, no te vas a ir conmigo. Anda y cuenta las cosas que hizo Dios contigo. Y este hombre, que efectivamente se nota que sí fue alguien que creyó, claramente había una obra detrás de esto, mostró claramente, primero el punto que hablamos anterior, la obediencia, porque obedeció. Pero no solamente obedeció, se entregó. Porque este hombre, cuenta la Escritura, que este hombre predicó por las 10 ciudades. Fue y habló, no paró de decir lo que Dios había hecho con él. Nosotros muchas veces somos llamados a la obediencia, pero no entregamos. Obedecemos nomás, pero no entregamos. Es como el trabajador, ¿cierto?, que tú le decís, por favor, barre ahí. Y barre. Pero no se entrega. Está todo el día barriendo ahí. No hace nada. El que se entrega barre con ganas y después empieza a limpiar y hasta pinta. Esa es una diferencia. Generalmente sucede en la iglesia esto. Hermanos, vamos a tener culto día domingo. Y obedece usted. Pero por ejemplo, cada uno de ustedes sabe lo que yo voy a predicar el domingo. Yo estoy seguro que nadie lee antes, nadie estudia antes para llegar con alguna preconcepción aquí. Obedecen, pero no se entregan. Ustedes vienen aquí, predican, perfecto, vamos, tenemos la Escritura, la leemos, la gozamos. Pero estoy seguro que el lunes comienza una semana nueva y nunca se acordó lo que hablamos hoy día. Usted obedece, pero no se entrega. Hay una diferencia muy sustancial entre obedecer y entregarse. Aquel hombre, efectivamente el Señor le dijo, anda y predica. Y él, si yo hubiera estado en los pies de ese endemoniado, yo le hubiera dicho a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos y a mis amigos. Y ya lo hice. Pero este hombre no. Este hombre se entregó. Anduvo por las 10 ciudades como loco diciendo lo que el Señor había hecho. Y esa, hermanos, es una señal de un hijo de Dios. Nos impacta, nos duele, ¿cierto? Pero es la verdad. Y nosotros nos juntamos aquí para gozarnos en la verdad. Quizás sufrir con la verdad, pero es la verdad. El apóstol Pablo es otro ejemplo, ¿cierto?, de obediencia. Y él tiene una frase que muy poco la entendemos. De hecho, yo no la entiendo. Soy uno de los que no la entiende todavía. Me maravillo con él, pero no la entiendo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ninguno de nosotros lo entiende. Es demasiado grande para nosotros. El endemoniado que tuvo un encuentro con Cristo, él sí la sabía, él la entendió. Pero nosotros, hermanos, no. Nosotros quizás nos colgamos un poquito de la cruz, pero no estamos clavados a la cruz. Quizás la abrazamos un poco, pero no estamos crucificados con Cristo.
Nosotros vemos a Cristo crucificado y vamos y lloramos de la cruz, pero no estamos crucificados con Cristo. El que está realmente crucificado con Cristo es el que entrega todo por Cristo. Y nosotros estamos muy lejos de eso. Como hijos de Dios, hay evidencias que claramente se dan en base al mayor entendimiento de lo que un hijo de Dios. Porque claramente cuando nosotros nos vemos y nos comparamos al espejo de estas evidencias, todos vamos a salir de aquí, ninguno es convertido. Vámonos para la casa, pero no es así. El llamado de la Escritura es un llamado constante, una exhortación constante a corregir nuestro camino. Quizás una de las mejores palabras para la iglesia contemporánea del día de hoy es el llamado en Apocalipsis a la iglesia de Sardis. Escuche con atención. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios, Jesús, y las estrellas y las 7 estrellas dice esto, Jesucristo, a la iglesia. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quizás este llamado, hermanos, es muy acorde a la iglesia del día de hoy. Y como hemos dicho, y entiendo, son palabras muy fuertes. Son palabras, sermones como este en los ministerios de prosperidad nunca se las van a decir. Porque ahí le van a decir que usted es bueno, que usted es vencedor, que usted es feliz, que usted es más que vencedor, ¿cierto? Que usted pisa en el aire, puede andar en las nubes y un montón de cosas. Pero hermanos, si bien esta palabra es dura, ¿acaso no es más fuerte y no es más duro ver cómo las personas se pierden y no hablarles la verdad? Ricardo Arjona dice que una mentira, ¿cierto?, que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Gran poeta, ¿cierto? Pero hermanos, la verdad es que las cosas importantes como la fe, la verdad no se tranza, por muy amarga que le haga la vida. El Señor, ¿cierto?, cuando después de hacer el milagro de la multiplicación, cruzó el mar de Galilea, un montón de gente vino y le siguió y empezó a decirle una palabra dura. En otras palabras le dijo: ustedes son o no son. Si ustedes son, tienen que comer todo de mí. Y dice la Escritura que muchos se alejaron, se dieron vuelta, incluso estaban los apóstoles ahí con cara de duda. Y el Señor le dijo: ¿y ustedes no se van también? Y Pedrito, en una de sus grandes y buenas salidas, ¿cierto?, dijo: Señor, ¿dónde iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Por muy amarga y dura que sea la palabra, es la única palabra de vida eterna. Y es la que nosotros necesitamos, por más que no nos guste. Ahora bien, estas palabras que hemos hablado el día de hoy, hermanos, hemos orado para que el Espíritu Santo obre en sus corazones. Si en usted mora el Espíritu Santo, esta palabra va a producir mansedumbre, va a producir un fruto precioso. Este Espíritu Santo, dice en Romanos 8:16, es el mismo que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo está en vosotros, estas palabras serán quizás amargas al comerlas, pero dulces en el estómago, y producirán un fruto precioso. El llamado entonces, hermanos,
final para concluir este sermón. A los que se entienden a sí mismos que efectivamente no son hijos de Dios, que no hay evidencias en ustedes, el llamado es: arrepiéntase. El día de hoy, arrepiéntase de cómo usted ha vivido, de cómo ha profesado la fe, de cómo ha caminado en la fe. Arrepiéntase, porque hay tiempo. El Señor llama y está llamando. Quizás utilice esto como un llamado de Dios para decir: despierta. Arrepiéntase de su manera de vivir, quizás fría, tibia, y busque a Cristo. Descanse en Cristo, crea en Cristo y comienza a vivir una vida cristiana como tiene que vivirla. Y la invitación a los que se entienden, que sí son salvos a través de esta evidencia y que quizás se ven mermados porque no dan el fruto que están dando, el llamado es el mismo. Arrepiéntase y cambie. Moldéese a Cristo, sométase a Cristo y busque con más fuerza a su Salvador, que no hay nada más importante. Comience a adornar su fe con las obras preciosas que Dios preparó de antemano para que nosotros andemos. Amén. Vamos a concluir el sermón del día de hoy aquí. Vamos a orar.